Hola amigos y amigas de Poblar TV. En esta ocasión haremos un resumen escritos por el autor estadounidense del cuento Los asesinatos de la calle Morgue. Escritos por el autor estadounidense. Un momento, estoy subiendo el volumen. Edgar Allan Poe, reconocido universalmente por su recopilación de cuentos titulada Narraciones Extraordinarias. Ahora bien, hablemos acerca del cuento. El relato empieza con un narrador hablando acerca de las cualidades analíticas de ciertas personas, como por ejemplo la observación o la meditación, y compara el juego del ajedrez con el de las damas chinas y con el del póker, diciendo que una persona analítica sería buena en ambos juegos, pero especialmente en el juego de cartas, porque sabrá analizar a los contrincantes para predecir sus movimientos y así jugar inteligentemente. Para ejemplificar las características de alguien analítico, el narrador empieza a contar los acontecimientos de cuando estaba en París, en un verano del siglo XIX, aunque la fecha no es específica, justo cuando se encontró con un personaje llamado Augusto Dupin, o en español Dupin. Ambos personajes se encontraron por casualidad en la calle Montmartre mientras buscaban el mismo libro. Como ambos coincidieron con el mismo libro y ambos vivían en París, decidieron habitar juntos en una casa desarreglada y gris, compartiendo pasatiempos como leer, escribir o dar largas caminatas. En una de aquellas caminatas, mientras los dos iban callados, Dupin logró adivinar exactamente lo que pensaba su compañero. El personaje narrador se sorprende muchísimo por eso, pero Dupin le explica que solamente supo lo que él estaba pensando por medio de un análisis de sus gestos faciales y cómo se veía en ese momento, además de las cosas que había estado viendo anteriormente. De repente, ambos ven en un periódico una noticia que salta a la vista: unos misteriosos asesinatos que ocurrieron en el edificio San Roque en la calle Morgue. La noticia dice que Madame L'Espanaye y su hija Camila L'Espanaye fueron brutalmente asesinadas en una habitación en un cuarto piso. El cadáver de Camila fue introducido en la chimenea y Madame L'Espanaye fue mutilada con una cuchilla de afeitar y arrojada por la ventana. La policía entrevista a todos los testigos acerca del asesinato, pero ninguno se pone de acuerdo. Algunos dicen haber escuchado un grito en la escena del crimen, pero ninguno pudo distinguir al hombre que gritó. Algunos dicen que fue un francés, otros dicen que fue un alemán y otros que es un inglés. Como la policía no pudo resolver el crimen, deciden arrestar a todos los posibles criminales. Es ahí cuando Dupin toma la resolución de intervenir en el caso utilizando sus habilidades analíticas. Ambos, Dupin y el narrador personaje, investigan en la escena del crimen, buscando pistas, mirando los cadáveres, recorriendo toda la habitación. A la mañana siguiente, Dupin dice haber resuelto el misterio de los asesinatos, pero dice que necesita verificarlo antes de dar cualquier veredicto. Así es como Dupin explica que la persona que cometió el crimen no pudo haber escapado por ninguna de las puertas de la habitación porque nadie lo vio salir, así como nadie lo vio entrar. Tampoco era posible que hubiese escapado por la chimenea, porque ésta estaba bloqueada con el cuerpo de Camila L'Espanaye. Entonces tuvo que haber entrado por la ventana de la habitación, atravesando los tejados de las demás casas. Pero para haber hecho eso se necesitaría de una increíble demostración de fuerza física y una agilidad sobrehumana. Además, los crímenes que cometió son brutales e irracionales, porque no robó ninguna pertenencia ni se llevó el oro,
simplemente mató a las dos mujeres de forma cruenta y horripilante. Así es como Dupin llega a la conclusión de que el crimen no lo cometió un hombre, sino un animal furioso, un orangután. Aunque esto parezca descabellado y absurdo, Dupin logró demostrar que en efecto sí fue un orangután que había sido secuestrado por un marinero de Malta y que pensaba venderlo. Para comprobarlo, Dupin citó al marinero a su casa y lo obligó a confesar su complicidad en el crimen de la calle Morgue. La confesión del marinero fue así. Primero atrapó al orangután en la India para venderlo, pero una noche el orangután se escapó con una navaja que antes había sido utilizada por el marinero. El orangután se escabulló por los tejados hasta entrar por la ventana de la habitación de Madame L'Espanaye. El marinero lo persiguió por las calles sin encontrarlo, hasta que escuchó el grito de temor de las dos mujeres. Este grito irritó tanto al orangután que hizo que le arrancara la cabeza a Madame L'Espanaye y le cortara el cuerpo con la cuchilla para afeitar, y luego la arrojó por la ventana. Camila L'Espanaye se había desmayado al ver este espectáculo, pero eso no evitó que el orangután la estrangulara para luego meterla en la chimenea. Finalmente capturan al orangután y se lo devuelven al marinero. Y la policía felicita a Dupin por su excelente trabajo de análisis e investigación. De esta manera, el crimen queda revelado, gracias al trabajo analítico de Augusto Dupin. Bueno, amigas y amigas de Poblar TV, este ha sido el resumen del cuento Los Asesinatos. No se escuchaba. Se escuchaba bajito. No se escuchaba bastante. No se escuchó bien. Eso para que estén atentos. Sí, el audio del video está muy, muy bajito. Pero a mí yo se escuché. Muy bien. A ver, nuestro tema número 1 es los crímenes de la calle Morgue del curso de literatura. Aquí corregimos ya, chicos, literatura. Muy bien. Pero esta literatura, a ver, vamos a ver un poquito la antesala también. También aquí la ficha nos habla del romanticismo, ¿ya? Eso ya lo hemos visto un poco, vamos a recalcar. El romanticismo es un movimiento literario dotado de gran fuerza narrativa, en búsqueda de la permanente libertad. El tema amoroso y de la muerte son recurrentes en las obras y poemas de los representantes de este movimiento. El romanticismo surge en Alemania con el poeta Johann Wolfgang von Goethe y se extendió por Inglaterra, Francia, España y fue casi inevitable que arribara a Estados Unidos, donde el maestro del relato del terror, Edgar Allan Poe, fue su mayor exponente. Edgar Allan Poe es el autor de Los Crímenes de la calle Morgue. Las características del movimiento, la verdad de creación frente a las normas de democracia, la importancia de los sentimientos, la odio, etc. La excelencia de la imaginación, la fantasía, el integralismo. Representantes de Estados Unidos, Allan Poe, narraciones extraordinarias, y Wolfgang, hojas sin tiempo. Ese autor nació en Boston, Estados Unidos, en 1809. Fue poeta, poetisa y crítico literario. Su padre murió cuando él era niño. Fue adoptado, educado por Don Allan, un veterano de Richmond. Asistió a la Universidad de Virginia en 1827, nacional juego y bebida, fue expulsado de la universidad. En 1831 contrajo matrimonio con su prima Virgen Clement. Trabajó como redactor en varias revistas. En 1859, agobiado por muerte de su esposa, muere en extrañas circunstancias en Baltimore. Dentro de sus obras tenemos cuentos, narraciones canarias, el gato negro, corazón de ator, el carabajo, la casa de Usher, el gato, los crímenes de la calle Morgue, que vamos a ver el día de hoy, la carta robada, y la tenemos a Merlin y el novela de aventuras de Arthur Conan, y de la calle Morgue, que es narrativo, de especies, cuento, y el personaje es Augusto, del género policial y de
trata del primer relato de detectives en la historia de la literatura. ¿Ya? Lo escribe Calle Morgan, el primer relato de detectives en la historia de la literatura. August Dubin es el prototipo de detective que es un pequeño video y otros final de la historia. Diez amigos viven en una mansión social, parísima, que se encuentra abandonada. Uno de esos dos amigos es August Dubin y otro es el narrador del relato. Los dos amigos investigan sobre el asesinato de dos damas de la nobleza francesa, Madame y Mademoiselle. Estas dos damas son encontradas en las tablas, no tienen certeza para encontrarse porque como hemos dicho, todas daban señales distintas, no había francés, una de ellas grito, y así no pueden resolver. Dubin y su amigo deciden ya y les cuenta. De la obra. En poco después de eso, hicimos una lectura de la Gazette de Tribunal cuando los párrafos fueron nuestra atención. Es esos amigos ya en esta edición y de tratar de este pecado que diferenció. Extraños asesinatos. Esta mañana, hacia las 3, la Quick Saint Roch fueron a cabo por los zapatos de la hija procedentes del cuarto piso de una casa hispana, ocupada por Hispanallí, su hija. Madios, Camille y Sanay. Fue posible lograr el acceso a la casa después de perder algún tiempo. Se rozó finalmente puerta con una ganúa y los vecinos pensaron en compañía de dos carnes. Entonces, pero cuando hubo remontado el primer ramo de ya, son dos más que se desvían violentamente y deciden proceder a la parte sur de la casa. Al segundo dos hallaron a su vez, luego una profunda calma. Los vecinos se separaron y empezaron a recorrer las habitaciones. Una, al llegar a una gran ciudad de embargo exterior y cuya pasada por dentro contable debió ser forzada. Se vio un espectáculo que les produjo tanto emoción. ¿Por qué? Creo que encontraron al gorila, ¿no? El gorila que había sido el protagonista del asesinato de la calle Morgue. Él había matado a las dos mujeres. Ese gorila había mutilado a las dos mujeres. Y con su amigo habían sido los que de manera habían encontrado estas pistas y habían con este caso. Muy bien, tenemos que activar la aplicación por favor, este organizador visual, ¿ya? Un momento, por favor. Bien. A ver. López Angelina. López Angelina. ¿Cuál es el género de la obra? ¿Sí? ¿Cuál es el género? O sea, no sé, mis. ¿Cuál es el género? ¿Cuál es la especie? No sé, mis. Tiene que estar más atenta, Angelina. A ver, continuamos. Macy, Sí, mis. ¿cuál es el género de la obra? Narrativo. Especie. Cuento. Bien. Continuamos. Oncoy, ¿cuál es el tema de la obra? Muy bien, en el chat. Alicia, Brenda. Ya, Adela, No sí. sé, mis, disculpe. Ya. ¿Quiénes eran los detectives? Poco. Daniela, tu audio. Ayala. Ayala, Daniela. Sí, mis. ¿Cuál es el tema? Los crímenes de calle. Daniela, no te escuché. Los crímenes de la calle Morgue. Los crímenes suscitados en la calle Morgue.
Muy bien, Daniela, continuamos. Luis, ¿quiénes eran los detectives? El narrador Miss y Ujú. Auguste Dupin. Muy bien, Luis. Continuamos. Diego, lugar donde se desarrolla el crimen. A ver, en el chat, muy bien, Luis, Alicia. Diego, Memoria. Diego, Memoria. Lugar del crimen. haga tu audio, Oncoy. Ay, mamá. Diego, ¿por qué no contestas? Diego. Diego, ¿por qué no contestas? Ya, ok. A ver, chicos, si ustedes no contestan, tienen 0. Si ustedes contestan mal, al menos tienen 10. ¿Qué prefieren? ¿0 o 10? Ya, por favor, ¿ah? Frank, ¿Sí, Miss? lugar donde se desarrolla el crimen. El lugar donde se desarrolla el crimen es a ver, Miss, espera un ratito, Ya, estoy yo te buscando. espero, no te preocupes, yo te espero. Un momento, chicos, salió una ventanita aquí, ya la cerré. Aquí hay cosas Miss, de negro. en la mansión Dime. de en El mismo nombre, el mismo allá, nombre dice. morgue, En la calle Morgue. morgue, Miss. ¿Ya? En un Y edificio de la la calle morgue. calle Morgue. Miss, y ¿Qué disculpe pisos? por demorar. No te preocupes. ¿En qué piso suceden los hechos? ¿Te acuerdas? No, es que ya no me recuerdo, Miss. En el cuarto piso, ¿ya, hijo? Cuarto piso, Miss. Ya, mil gracias. Ya, muy bien. Santiago, Santiago, Santiago Urbano. Santiago, enciende tu audio, hijo. Perfil del asesino. Según lo que has visto en el video, ¿cuál era el perfil del asesino? Ah, tu audio. Ya escríbeme entonces. A ver, escríbeme, Santiago.
Santiago. No, 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 ya. A ver, William, ¿cuál era el perfil del asesino? ¿A qué se refiere con perfil? ¿Cómo era? Era uno orangután, creo. Un orangután. ¿Terminaron de copiar? Nada más eso era mí. Sí, era un orangután. Ah, ya. ¿Terminaron de copiar? ¿A quién le falta? Y me falta a mí un rato. No, termina, hijo. Listo, mis. Ya, muy bien. ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? Ya, voy a borrar entonces. Y ya terminé. Ya, vamos a continuar. A ver, ¿quién sigue? Robles, ¿quién es el autor? Andrés Robles. ¿Quién es el autor, hijo? De la obra de los crímenes de la calle Morgue. No, mm, eh, ¿No te acuerdas, hijo? no, mis. Ya, a ver. Robles Luana. Luana Robles. ¿Quién es el autor de los crímenes de la calle Morgue? Ok, Ronald. ¿De mí? No, me estabas pidiendo permiso. Ah, ya. Ujú. Ya, sí, Daniela, no te preocupes. Ve, hija, ve. Luana, ¿te acuerdas quién es el autor? Luana Robles. Mi jefe de los servicios. Ya, hijo, está bien. ¿Qué pasó con tu audio, Luana? Luana, ¿qué pasó con tu audio? Mi se llama Edgar Allan Poe. Ya. Gracias, mi. A ver, continuamos, ¿ya? Ronald, ¿quiénes fueron sus víctimas?
Las mujeres eh, mm, no, a ver, un momentito, mis. Ya. A ver, Ronald me Y dice. las mujeres y Madame y Moliselli. Ya. Ujú. Sus víctimas fueron dos damas. ¿Ya? Dos mujeres, dos damas. ¿Quiénes eran? Madame y su hija, ¿no? Madame, ajá. Y también Madame Moliselli. Ujú. Miss, ¿puedo ir al baño? Sí. Ya, para que no escriban todo. Madame L'Espanayer y su hija. A ver, continuamos. Alison, Sí, Miss. ¿cómo fue la resolución del caso? ¿Cómo fue la resolución del caso, Alison? Eh, los detectives descubrieron de que el gorila de esto había matado a dos damas. Ya, muy bien. Dupin y su compañero, que es el narrador, tomaron el caso por su cuenta. Ellos decidieron investigar por su cuenta y así dar con el asesino de la calle Moy. Terminamos de escribir, por favor. ¿A quién le falta terminar de escribir? Dice, me falta un poquito. Termina. Miss, ¿puedo ir a los servicios? Sí.
¿A quién le falta terminar de copiar? Ya mis terminé. Vamos, ¿eh? Andrea Bermudo. Andrea. Andrea. ¿Se puede esperar un rato? Ya. ¿Me puede ir a los formitos? Ok, Andrés. ¿Ya estás lista, Andrea? Número 1, ¿qué es el romanticismo, Andrea? ¿Me puede esperar un rato, por favor? Ya, a ver, voy a llamar a otra alumna, ¿ya? Vale, gracias. Jimena, ¿qué es el romanticismo? Jimena. Jimena, ¿estás? Jimena, ¿me escucha? A ver, Jimena, a ver, número 3, ¿ya? ¿Quién fue el verdadero asesino en los crímenes de la calle Morgue? Jimena, ¿me escuchas, hija? A ver, tiene problemas con su audio, creo. A ver, ¿quién continúa? Brenda, ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? sí te escucho. ¿Qué es el romanticismo, Brenda? Es un movimiento literario dotado de gran fuerza narrativa en búsqueda de la permanente libertad, el tema amoroso y de la muerte son recursos en la obra y poemas de los representantes. Ya, muy bien. A ver, continuamos. Muy bien, Brenda. Gerald, ¿quién fue el verdadero asesino de los crímenes de la calle Morgue? Gerald. Ya. ¿Quién fue el verdadero asesino de los crímenes de la calle Morgue? ¿El verdadero cuál era? No sé. Ya. Oriana. Sí, Miss. ¿Quién fue el verdadero asesino de los crímenes de la calle Morgue? El verdadero asesino fue el orangután. Gracias, Miss. Ya. Byron.
¿Dónde se origina el romanticismo? A ver, en el chat, muy bien, Brenda, Camila Gómez, Oriana, muy bien, chicos, Luis Eduardo. Muy bien, Byron, ¿dónde se origina el romanticismo? Muy bien, Luana Galarza, Camila Gómez. ¿Dónde se inició? El romanticismo. A ver, Byron. Byron Ortiz. No he copiado la primera. Ortiz, ¿dónde se origina el romanticismo, hijo? No veo. Ya. A ver. Josmel, ¿dónde se origina el romanticismo? A ver, Josmel, ¿dónde se origina el romanticismo, hijo? Josmel, En Alemania. en Alemania, muy bien. Continuamos. Echevarría. Echevarría. ¿Quién resuelve el caso de los crímenes? Narrador. Rupi y el narrador. ¿Cómo lo resuelven? ¿Cómo lo resuelven, hijo? Porque nadie lo vio entrar ni salir. Claro, pero ellos ¿cómo resuelven este caso? Tuvo que entrar por la ventana. Ya, Por el techo. muy bien. Y era lo bueno. Ya, ellos realizan su propia investigación. Dentro de su propia investigación, obviamente ellos tienen que razonar, tienen que ver, porque ellos decían, ¿no? Es imposible que haya salido, que se haya quedado. Entonces empezaron también de alguna manera a razonar para poder llegar a la conclusión de que el asesino no era un ser humano. Era un animal. No era bueno. No, un bután. Muy bien. Muy bien, continuamos. A ver. Ya. Dairon Sotelo dice, observa las siguientes imágenes y menciona con qué cuento de Poe están relacionadas. En las fichas anteriores hay algunos nombres de otros cuentos que no El gato negro,
Ahí está, muy bien. Que no necesariamente es los crímenes de la calle Moro. El gato negro, ¿no? Muy bien. Muy bien, en el chat, Camila Gómez, Luis Eduardo, Alicia. ¿Terminaron de copiar para borrar? No, Miss, yo estoy en la 4. Ya terminé. Miss, ya va a empezar la clase del profesor Sí, Crispín. sí, terminen hasta aquí, por favor. Terminen hasta aquí, por favor. Ya, Miss. Miss, ¿lo demás es tarea? No. Miss, el último es el escarabajo de oro. Ya. 1:30. Ah, ¿hoy día tienen reforzamiento algo con el profesor Crispín? Sí, Miss, tal vez, Miss. A veces no, sí nos deja. Sí, ¿no? Miss. Ya, pero le dicen que 1:30 van a ingresar conmigo, ¿ya? Miss, ¿hasta qué hora va a durar? Una El profesor hora. yo creo que va a durar hasta las 2. El profesor creo que va La a poner... clase con nosotros, con el profesor, empieza a las 2. Sí. ¿A las 2? Ya, entonces. Miss, y lo demás. Miss, ¿por el Ya. mismo link? Ya, entonces 12:30. Terminan con el Ok. profesor Crispín, ingresen conmigo, ¿ya? Ok, Miss. Ya, chicos, Ok, Miss. cuídense, nos vemos. Cuídese, nos vemos a las 2:30. Ingresen porque voy a volver a pasar asistencia. Niño que no esté, se va a Miss, considerar falta. Miss, ¿ya puedo salir? Sí, Adiós, Miss. el mismo. El mismo link, ¿no? Miss, y lo demás es tarea, ¿no? No, vamos a desarrollar en la tarde, hijo. ¿Ya? Ah, ya.